nuestro tema es los Brahmaviharas, lo que podemos definir como las 4 emociones más importantes de la experiencia humana. Y antes de abordar este tema ya en términos concretos, pues tenemos que hacer algunas reflexiones de por qué, para no caer en lo que podríamos llamar en nihilismo o un pesimismo. Cuando el Buda Siddhartha Gautama a los 35 años logra su iluminación abajo del árbol Bodhi, ahí lo que es actualmente Nepal, el sur de Nepal, lo primero que él se da cuenta es que hay un montón de sufrimiento. Sufrimos. Y no es, y esto es muy importante, y no es el sufrimiento desde este punto de vista una experiencia personal. El sufrimiento es una experiencia universal. No tiene nada que ver contigo. Es muy importante, porque casi siempre nosotros cuando sufrimos lo personalizamos mucho. Todo lo que has sufrido, todas las experiencias que tú has tenido de sufrimiento, los ha tenido miles y millones de personas. No hay nada original en nuestro sufrimiento. No más que uno cuando sufre cree que uno es el centro del mundo, es lo que hace nuestra egocentricidad, y cree uno que solamente mi sufrimiento importa, que solamente mi sufrimiento es mi sufrimiento, y que solamente yo sufro de esa manera y nadie más. Y no es cierto. Y esta hipótesis es muy importante considerarla. El sufrimiento no es una experiencia individual. Y hay un concepto en todo esta reflexión que el budismo ha hecho por siglos y siglos sobre el sufrimiento, porque uno de los objetivos fundamentales del budismo es liberarnos del sufrimiento. Y para poder liberarnos del sufrimiento, como decíamos ayer, necesitamos conocer sus verdaderas causas. ¿Qué causa en ti tu sufrimiento? Y no es una cuestión de que lo que creemos, que por esto yo sufro y por esto me va mal y por esto tengo experiencias desagradables, que tenemos acá nuestras creencias y nuestros modelos mentales de cómo explicar esas cosas. Y otros modelos mentales y otras creencias de cómo resolverlos. Todos queremos dejar de sufrir. Y todos queremos ser felices. Al menos de que estemos mal del cerebro biológicamente, fisiológicamente hablando, pues no. Pero en general todos los seres humanos queremos ser felices. Es una propia de nuestra naturaleza. Y a nadie nos gusta sufrir. Ni a tu peor enemigo, ni a la persona que más detestas en este mundo. Esa persona también quiere ser feliz y no sufrir. No más que las técnicas, los sistemas que utilizamos para buscar esa felicidad y para poder zafarnos del sufrimiento, están completamente equivocadas. Los recursos que nosotros utilizamos para ser felices y las condiciones que buscamos para dejar de sufrir están enormemente equivocadas. Error tras error. Todos ustedes ya han vivido eso. ¿Cuántas veces tú no has hecho cosas o has pensado cosas o has dicho cosas para ser feliz y termines en la pura infelicidad? ¿Y cuántas cosas a veces que tú crees que te van a hacer sufrir no te hacen sufrir? Y este enorme error que tenemos entre medios y fines es lo que nos tiene atorados en lo que le llamamos nosotros en el budismo, en el samsara. Esta tierra atascada de sufrimiento, cuyas posibilidades de sufrimiento son mucho mayores que las posibilidades de la felicidad. Por eso nos cuesta tanto ser felices.
Nos cuesta muchísimo contemplar 3 minutos la vida. Te sientas a meditar y a los 10 segundos ya estás pensando, híjole, ¿qué voy a desayunar? Traigo mucha hambre. No podemos ni contemplar 3 minutos, ni 3 segundos contemplamos la vida. Y siempre interpretando la vida a través de los apegos y las aversiones que están arraigadas en tu mente de una manera monstruosa. Para mí esto está bien, esto está mal. Esto está agradable, esto está desagradable. Esto está bien, esto está mal. Esto es positivo, esto es negativo. Y ahí nos la pasamos creando todo un mundo de apego con aquello que creemos que nos van a hacer felices. Y creando otro mundo enorme de aversiones, de ira y coraje de aquello que creemos que nos va a producir sufrimiento. Y eso es lo que hacemos las 24 horas del día. Andar buscando esos objetos de deseo que creo que me van a hacer felices y andar huyendo o golpeando o destruyendo aquello que creo que me va a hacer infeliz. Y a eso nos dedicamos allá afuera. Bueno, y acá adentro también. Y esta dinámica de una mente completamente caótica, completamente desordenada, obsesionada con las experiencias de deseo y las experiencias de apego, y obsesionada en destruir, en quitar aquello que me es desagradable, aquello que no estoy de acuerdo, aquello que no quiero, es lo que nos tiene con una mente completamente inestable. Y esa inestabilidad no te deja experimentar la paz. Y por eso todo el día andamos en esas condiciones de una guerra civil interna, generando un montón de emociones completamente disparadas. En un solo día puedes estar muy bien y después al momento siguiente te caes. A la hora siguiente ya estás llorando, a la hora siguiente ya estás riendo. Todos somos personas bipolares, no te preocupes, no nada más tú. Porque nuestra mente está completamente salvaje, completamente bárbara. Y entonces una de las prácticas fundamentales del budismo es comenzar a adiestrar nuestra mente. Porque la hipótesis es muy sencilla. Acuérdense que mente es mente-corazón, no estoy hablando del cerebro nomás. Mientras nuestra mente esté completamente desbocada, mientras nuestra mente esté completamente caótica, no vamos a poder ver las cosas tal y como son. Ya lo vimos también ayer en la tarde. A esta mente alocada, les decía que mi maestro Lama Zopa Rinpoche decía, nuestra mente alucinada, él decía que no necesitas tomar nada para andar alucinando. Con tu vida cotidiana tienes y te sobra. Todos andamos alucinando. Alucinamos felicidad, alucinamos las causas de nuestro sufrimiento, alucinamos cómo son las demás personas, qué le está pasando a las demás personas, qué le pasa a mi hermano, qué me le pasa a mi vecino, qué le pasa a mi pareja, qué le pasa a mi hijo. Interpretamos y creamos un montón de creencias, de opiniones, de comentarios, completamente desfasados de la realidad. Porque la segunda hipótesis del budismo es que mientras nosotros no estemos iluminados, no vamos a poder ver las cosas tal y como son. Ahorita vemos las cosas en función de nuestros estados mentales de apegos y aversiones. Y esa manera de ver la vida a través de apegos y aversiones no son las mejores condiciones para crear emociones positivas. Son las condiciones perfectas para crear las emociones negativas. Y una tercera idea aquí central de la psicología budista es que
si tú te preguntas, ¿qué es el sufrimiento? Te va a costar un poco de trabajo definirlo. Porque el sufrimiento pues es una experiencia. No es un objeto, no es un hecho, no es algo tangible. Estoy hablando del sufrimiento mental, del sufrimiento emocional, obviamente. No estoy hablando del sufrimiento o del dolor que sentimos cuando nos quebramos un dedito. No, pues ese es dolor. Aunque a veces al dolor también le metemos un montón de inyecciones de sufrimiento. Nosotros diferenciamos de una manera muy precisa y muy clara lo que es el dolor en términos de experiencia fisiológica corporal y lo que es el sufrimiento en términos de los estados mentales y emocionales. Se parecen. El dolor y el sufrimiento no son tan diferentes, pero sí son diferentes. El dolor tiene una causa muy elemental en términos que es una experiencia corporal y el sufrimiento tiene un factor que es completamente mental. O sea, podremos decir en términos académicos que el sufrimiento es una subjetividad y el dolor es una objetividad, que lo quieres poner académicamente. Pero obviamente, la mayoría de nosotros cuando experimentamos dolor, inmediatamente también experimentamos sufrimiento. ¿Cuántas veces no estás caminando ahí en tu casa y no prendiste la luz y te pegaste el dedito gordo con la patita de la cama y empiezas tú, te pegaste fuerte y duele mucho? Y empiezas tú, es que soy un bruto, soy una bruta, es que siempre me pasa lo mismo, porque siempre me golpeo y empiezas a hacer todo. Y eso ya es el sufrimiento. Al dolor le sumas el sufrimiento. Y esa es una tendencia muy natural que tenemos, de que al dolor le sumamos el sufrimiento. Pero bueno, ese es otro tema. Y estas enormes predisposiciones que tenemos hacia el sufrimiento vienen de tres causas. Lo voy a tratar de, en esta primera charla, segunda charla ya, porque ya dimos una primera, voy a tratar de explicárselas de la mejor manera posible. El budismo, o lo que podríamos llamar nosotros el Buddha-dharma, lleva muchos siglos estudiando la experiencia del sufrimiento de los humanos. Como les decía, el objetivo no es el final. Uno de los objetivos sustanciales de la práctica budista es liberarnos del sufrimiento. Que por cierto no es lo mismo que ser felices. El liberarte del sufrimiento no quiere decir que vas a ser feliz. Es una condición de la felicidad, pero no es la felicidad. Y en estos términos, un objeto, así como la mente ha sido objeto de estudio del sufrimiento, del budismo, perdón, el sufrimiento es un objeto de estudio fundamental en el budismo. Y aunque no es tema de este retiro, porque nuestros temas son precisamente lo inverso, sí es importante comenzar a ponderar dónde surge este sufrimiento, realmente de dónde surge. Y después de todos estos siglos y siglos de estudios de grandes maestros y de grandes experiencias meditativas y de grandes reflexiones, podríamos nosotros decir que el sufrimiento tiene tres causas. Y en cada una de esas causas, cada uno de ustedes tiene que evaluar cuál de esas causas está determinando tu experiencia de sufrimiento. Dependiendo de tu época, dependiendo de lo que estés viviendo ahora. Todos vamos viviendo diferentes etapas y diferentes caminos. Y cuando el Buda Siddhartha Gautama precisamente logra su iluminación a los 35 años, ahí abajo del árbol Bodhi, lo primero que él detecta ya iluminado es lo que llamamos la primera causa del sufrimiento, que son nuestros deseos neuróticos. Lo llamamos Tana. Esta ansiedad por solo tener aquello que me es agradable y que yo postulo como objetos de mi felicidad. Y andar de manera neurótica y obsesiva atrás de esos objetos de deseo
para experimentar hechos de placer, ya sea de placer sensitivo o de placeres emocionales, creyendo que la experiencia del placer es equivalente a una experiencia de felicidad. Enorme error. Ahí ya empezamos a chafiar. Creer que las experiencias del placer son experiencias de felicidad es un error tremendo. Y el Buda, cuando se ilumina allá abajo del árbol Bodhi, dice, híjola, esto de andar persiguiendo los deseos genera un enorme sufrimiento. ¿Por qué? Porque para un occidental es muy difícil entender esta idea de que los deseos producen sufrimiento, cuando a nosotros desde que antes hemos nacido, en nuestras vidas pasadas, se nos ha dicho que la experiencia placentera es la base de tu felicidad, que busques el placer. Y no nomás estoy hablando obviamente del placer sexual, estoy hablando del placer auditivo, de siempre andar obsesivos, de escuchar cosas bonitas, de no escuchar cosas malas. Estoy hablando del placer visual, de siempre creer, ¿por qué no? ¿Por qué está nublado? Yo quisiera ver el sol, quisiera ver las nubes blancas, el cielo azul. Quiero ver cosas bonitas, no quiero ver cosas feas. Bueno, aunque hay gente que le gusta así el clima. Está bien. En todo hay en la viña del Señor, ¿no? Así se dice. El andar obsesivamente queriendo oler, siempre bonito, y te pones un montón de perfumes para oler bien, y no me quiero oler mal, y no quiero que la gente me huela, quiero oler puras cosas bonitas. Y vas pasando al lado de un drenaje o al lado de agua, y me aceleras, ¿no? Foche, no quiero oler de esas cosas. Y no se diga nosotros como mexicanos con la comida. Queremos comer sabroso y rico. No quiero el brócoli, blácatelas. Y queremos sentir cosas agradables. Nos compramos ropa suave. Hace frío y nos abrigamos, hace calor y nos desabrigamos. Buscamos la frescura. Todos nuestros 5 sentidos constantemente, obsesivamente buscando esas experiencias placenteras, porque creemos que si no estamos experimentando esas experiencias placenteras, no estamos en nuestro estado de felicidad, que es lo que queremos en el fondo de nuestro corazón, ser felices. Ser feliz quiere decir tener puras experiencias placenteras. ¿Cuándo eres infeliz? Estoy hablando desde el punto de vista de tus 5 sentidos. Acuérdense que cada esos 5 sentidos tiene sus propios estímulos. El sentido de la vista tiene el estímulo de las formas. El sentido del oído tiene el estímulo de los sonidos. El sentido del olfato tiene el sentido de los olores. El sentido de la boca tiene el estímulo de los sabores. Nomás allá acá, ¿verdad? Sabores. El sentido de tu piel tiene el sentido de la textura. Y nuestra mente condicionada, nuestra mente de ignorancia, está completamente avasallada por la búsqueda de los placeres de esos 5 sentidos. Y no estoy hablando de la espiritualidad, estoy hablando de la vida externa, de los estímulos externos que tenemos. Y si nos vamos al mundo interno, vamos a encontrar la misma lógica de comportamiento que tenemos. Queremos tener puros pensamientos bonitos y no tener pensamientos malos. Queremos recordar y queremos reproducir experiencias buenas y no recordar las experiencias malas. Porque las experiencias, los recuerdos de las experiencias buenas nos producen estados de placer interno
Y estar recordando unas experiencias malas que hemos vivido internamente nos produce sensaciones desagradables, emociones desagradables. Y esta obsesión que tenemos con los deseos, para Siddhartha Gautama el Buda, es la primera causa de nuestro sufrimiento. Ahora, para ir tejiendo cada vez más finas las cosas, no se trata de que tú no satisfagas tus deseos, ¿eh? Claro que si te da hambre, pues vete a comer. Claro que si te da frío, pues claro que si quieres ver a una persona, ve y vela. Por lo menos escríbele un WhatsApp. En condiciones materiales más propicias para que los objetos de deseo sean los menos, viviendo laboralmente, viviendo políticamente, viviendo la economía, viviendo la cultura, etcétera. Estamos viviendo la sociedad. Y para la práctica el budismo laico es una gran rama también de nuestra práctica. Y en el budismo laico, los placeres no están prohibidos en términos monásticos. En el budismo laico lo que se procura es que la experiencia de los placeres sensitivos no caigan en el campus, no caigan en el área de los apegos y las aversiones. Se trata de dominar nuestra mente para que las experiencias placenteras no caigan en la experiencia del aferramiento y